El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre, a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. 1. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres, Sacra Scriptura, Principalius en la Corde Ecclesiae. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Estar atento. 3. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. El sentido de la Escritura. Según una antigua tradición, se pueden distinguir 2 sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exegesis que sigue las reglas de la justa interpretación.
Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda en los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos. A las exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios.